qué satisfacción es poder ofrecer este Zoom sobre una cuestión que a mí me interesaba tratar, porque después de 3 años explorando el mundo de estos aceites esenciales de Young Living, he podido tener experiencias, como entiendo cualquiera de vosotros, con respecto a las emociones del alma, que era esa propuesta que queríamos hacer a través de este Zoom, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces, y eso cualquiera de nosotros lo suscribiría, muchas veces uno no entiende determinadas emociones, por qué afloran en momentos determinados, y después de un cierto tiempo de exploración, en muchas veces podemos observar que esas emociones o no son nuestras, nos vienen del sistema familiar al que pertenecemos, o a lo mejor vienen de vidas pasadas. Cuando un aceite como Sara nos permite acceder a información, como así me lo habéis transmitido algunas de vosotras, en las que puedo acceder incluso a un abuso sexual experimentado en vidas pasadas, o otros aceites, la rosa de Sharon, o el propio kit de Sagradas Escrituras. Algunas de vosotras también me habéis dicho que os conecta con el tiempo de Jesús, y que de alguna manera teníais la percepción, la intuición de que así había sido, que habíais vivido hace 2000 años en Judea. El hecho de ver cómo reaccionáis ante algunos aceites del kit de Sagradas Escrituras o otros aceites, pues nos hace tomar conciencia de que eso es así. Yo, para tratar este tema, he querido invitar hoy a Mari Carmen Herrera y a Sara Torres. Ambas tienen un recorrido en este ámbito de la sanación muchísimo más largo y más profundo que el mío, y por eso, lógicamente, me apoyo en ellas, ¿no? Yo comparto desde hace bastantes años, no sabría decir el número, con Mari Carmen Herrera, numerosos talleres de constelaciones, y hemos podido asistir los dos a experiencias increíbles. Ella está formada como terapeuta en constelaciones, y bueno, pues hemos compartido muchos viajes, porque las constelaciones que ella practica son del ser, y el ser, en definitiva, es del alma. Luego, Sara Torres también es una mujer, quizá que se prodiga poco, que la conocéis, desgraciadamente la conocéis en Amor Infinito muy poco, pero tiene mucha luz y muchas cosas que aportar, y yo estoy seguro que hoy podréis conocerla un poquito mejor. Yo le he pedido a Sara tuve el placer de entrevistarla hace unos años, y hoy le he pedido que unas líneas para describirla también. Sara dice que nos comparte su perspectiva desde la sabiduría iniciática, habiendo trabajado muchos años desde la sanación energética y compartido profundas experiencias a través del chamanismo y sus ciencias, que nos apuntan a un mundo multidimensional. Lleva un año explorando el mundo de los aceites esenciales. Se inició, entre otros aceites, porque compró un gran pack con el kit de Sagradas Escrituras, porque la gente que ya lleva un recorrido, a veces directamente con lo que más conecta es con el kit. Bueno, Mari Carmen, bueno, Sara, ¿qué es eso de las emociones del alma? ¿Y cómo podríamos rastrearlas con y sin aceites esenciales? Adelante. Buenas tardes a todos. Yo quería compartir, pues, como ha dicho Rafa, yo trabajo con constelaciones familiares, y ahí sobre todo lo que se trabaja es el alma. Y entonces, pues, en la mayoría de los casos, cuando saca un representante que hace de ese alma siempre suele estar herido, ¿no? Siempre suele tener algún tipo de crisis
algún tipo de enfermedad, y toda enfermedad que manifiesta nuestro cuerpo físico siempre empieza por las emociones. Entonces está muy ligado tanto alma como emociones. Y bueno, partiríamos explicando un poquito lo que es el alma, ¿no? Sería esa parte no física que va con nosotros, es una parte nuestra no física que la mayoría de las veces no la tenemos en cuenta, no le estamos prestando atención. Por eso siempre cuando la sacamos en constelaciones, la mayoría de las veces está un poco enfadada, ¿no? Porque es como que está constantemente llamándonos la atención, está constantemente mandándonos mensajitos para que le prestemos atención, para saber realmente qué hay dentro de nosotros, qué es lo que hay que sanar. Y cuando no le prestamos atención, pues es como alguien que te está constantemente hablando y tú no le escuchas y llega un punto que dice, mira, pues ya no te hablo más, ¿no? Y suele estar así un poco como enrabietada, ¿no? Entonces, lo que sí me gusta a mí mucho trabajar con los aceites porque tiene una vibración muy alta. Entonces, eso es lo que hace es subir la vibración en nosotros y poder escuchar el alma. En este caso, quien habla es la intuición. La intuición sería esa voz del alma que nos está hablando. Entonces no nos dejamos, a lo mejor nos viene un sentimiento, algo que sabemos que es bueno para nosotros, pero un poco cuando ya dejamos entrar un poco la razón, no le prestamos atención. Entonces, yo hoy lo que quiero sobre todo es conectar con esa intuición. Muchas gracias. Ya que haces un punto y aparte, vamos a invitar a Sara a que también, un poco al hilo de lo que ha escuchado de Mari Carmen, pues que dé su opinión sobre esto que decimos que son las emociones del alma y cómo lo percibe ella. Buenas a todas y a todos. Pues sí, efectivamente no solemos escuchar mucho la palabra alma en el día a día y para mí el alma es como es el viajero universal, ¿no? Que también se le conoce como un libro en el que se quedan grabadas todas las vivencias, no solo de ahora, sino pues eso, un registro desde que, digamos, la esencia lanzó esa semillita que nos representa a nosotros, a nuestra identidad, y que ha ido explorando todo tipo de vidas y todo tipo de experiencias. Y precisamente por no escucharla, por no conocer no conocer esa naturaleza nuestra, tenemos que abrir la conciencia con herramientas, con medicina, con sanación, y en este caso entran los aceites esenciales, y a mí me gusta remontarlo a hace mucho tiempo atrás porque realmente su uso acompañan al ser humano mucho antes que las ciencias que conocemos ahora, y de hecho bueno, en la parte mística, la parte espiritual, digamos que los aceites esenciales complementan no solo la parte física, sino la parte del alma, la parte mental, la parte emocional. Digamos que también me gusta mencionar que es importante la producción de los aceites esenciales es algo que si no lo tenemos en cuenta, nos podemos equivocar mucho. Por eso también me gusta siempre dejarlo claro por parte de Young Living, que la forma de extraerlo desde la planta hasta tener el bote en nuestras manos es algo que hay que pensar a futuro también, porque el nivel de coherencia con el que se hacen las cosas también nos permite que pueda afectar cada vez a niveles más sutiles. Y bueno, y cuando tienen una vibración alta, pues nos permiten escuchar, nos permiten suavizar, cosa que es súper importante porque solo cuando nos permitimos suavizar todo lo que nos está ocurriendo es que podemos escuchar de forma gentil lo que nuestra sabiduría interior está diciendo, ¿no? Está conversando con nosotros continuamente a cada momento. Chicas, intentad explicarme algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que una sustancia viscosa o leica o como sea pueda permitirme conectar con una emoción
que a lo mejor incluso no es ni de esta vida. Mari Carmen. A mí me encanta muchísimo trabajar con las plantas. Para mí es la gran medicina universal. Yo siempre digo que como si todos los fármacos los sacan de la planta, ¿por qué no tiramos más de plantas directamente y dejar de meternos químicos? Entonces, para mí las plantas ya tienen su poder. Todas tienen un poder súper grande, súper mágico y además si se prepara con este esmero o con el propósito o con esa intención tan bien puesta como lo hace Joe Living, pues le da todavía más fuerza y más valor. Yo incluso en algún Zoom simplemente el coger un aceite y acercarlo a la cámara, yo desde casa lo he llegado a sentir. Entonces, eso quiere decir que tienen un nivel muy alto de vibración para poder llegar, a pesar de estar a kilómetros de distancia, llegar hasta mí y yo poder sentirlo en el cuerpo. Sí, y además pensemos una cosa, o sea, todos los aceites esenciales con los que todos, supongo que todas estamos en el grupo de aceites esenciales o casi todos, y no son cualquier planta, o sea, no es cualquier planta. Por ejemplo, una planta como frankincense, como la de frankincense, o sea, tenemos que entender que cuando se hace de calidad la extracción, también captamos las bondades de la planta. O sea, digamos que, por ejemplo, con el frankincense que acabo de nombrar, es una planta que vive en zonas muy áridas, que tiene una resiliencia y o sea, que la planta para vivir donde vive y tener las cualidades que tiene a nivel medicinal, tiene que ser, o sea, es un ser extraordinario, quiero decir, así, totalmente, ¿no? O sea, es realmente un ser, tiene un alma extraordinaria. Las propiedades que tiene la planta por el hecho de sobrevivir en el medio en el que vive, de alguna manera nos enseñan a nosotros. O sea, al nosotros echarnos el aceite esencial en el cuerpo capta la sabiduría de la planta. Por eso que la extracción es importante, porque si se hace adecuadamente, si podemos captar a nivel sutil los beneficios de la planta, nos va a hablar de sabiduría, nos va a hablar de resiliencia, nos va a hablar de eso. La lavanda, por ejemplo, es una gran maestra de la tranquilidad, del saber estar, todas las vibraciones a nivel de colores, o sea, el violeta, el verde, todos esos son transmutaciones que nuestro cuerpo integra de manera orgánica. O sea, es como un contacto directo desde el físico y cada vez hacia capas más sutiles, ¿no? Emocionales, mentales. Entonces, realmente es una gran medicina holística, o sea, afecta a varios niveles. Os voy a pedir que me contéis alguna experiencia que hayáis tenido en los últimos meses con alguno de los aceites de Young Living que ha caído en vuestras manos, que hasta incluso a vosotras os haya sorprendido, lo lejos que os ha llevado. Yo podría contar miles, en realidad faltaría Zoom. Yo quizás una de las primeras sensaciones que tuve, que para mí fue muy fuerte y muy impactante, fue un día que yo estaba muy mal y no saber qué pasa de esto de que no podía, ¿no? Entonces cogí y me preparé copaiba y valor. Entonces, quien era mi pareja en ese momento empezó a masajearme sobre todo los riñones. Yo los recomiendo muchísimo los riñones. En principio era un masaje de espalda completo, porque físicamente ese día no sé por qué, de pronto estaba destrozada. En cuestión de segundos fue un subidón de energía de tal magnitud impresionante. Es como si en la camilla se tumbó una y se levantó otra persona totalmente diferente. Súper recomendable. Y el chico que me lo aplicaba también es muy intuitivo y me decía, wow, es como si hubiese visto no solo masajeándote a ti,
sino como hubiese masajeado a muchas ancestras tuyas, a muchas generaciones de mujeres no reconocidas dentro de la familia. Yo no sé energéticamente, realmente no sé qué pasó, pero os puedo asegurar que se tumbó una persona y se levantó otra totalmente diferente. Qué bonito. Qué bonito. Y pues, y también, bueno, hay mucho, también podría, el que me surge ahora mismo contar sería sobre mi hija. Yo a mi hija le pongo los aceites esenciales todas las noches y es ella la que me lo pide. Porque, y bueno, y desde urticarias hasta pues pesadillas, todo lo tratamos con ella con aceites. Realmente no uso prácticamente medicación. Pero lo más importante también referido a lo que hablabas también antes, Rafa, respecto de cómo afectan los aceites para que a nosotros a nivel emocional podamos movilizar la información negativa que tenemos en nosotros para, digamos, que se produzca la sanación a nivel emocional de algo a través de los aceites. Pues, sinceramente, cuando nos damos cuenta de que todo es información y de que los aceites son una información de muy buena calidad, de una gran calidad, a nivel de plantas, que son las plantas, son seres muy coherentes, son seres que sus vibraciones son fractales de vida, o sea, son, digamos que al nosotros interactuar con esa información, se moviliza automáticamente el bloqueo que tengamos, sea el nivel que sea. Y bueno, sobre todo yo también lo trabajo a nivel de meditación. He tenido experiencias de poder soltar la energía negativa a través del masaje, a través del movilizar, de poder aplicar los aceites, pues es verdad, en cuestión de minutos, un masaje de 3 minutos hace que puedas dejar atrás reuma, o sea, bueno, en mi caso, ¿no? Eso, reuma, dolores de esto que a veces estás cargada y no sabes por qué, porque has tenido una conversación fuerte, porque pues es cuestión de ir y recurrir a los aceites para cambiar completamente el lugar desde donde estoy percibiendo la situación. Es una gran medicina. Uno de los que más recomiendo yo y que creo que llega más profundo y más parte de ciencia ficción, me parece, es Sara, precisamente lleva tu nombre, Sara. Aunque son siglas, ¿no? Pero que algunas personas en el equipo me hayan confirmado que les haya llevado a un lugar en el que una manada de hombres les perseguía y lo identificaban con una vida pasada. Incluso decía ella, decía mi amiga, he podido escuchar las palabras que esos hombres me decían con una nitidez que es asombrosa, ¿no? Cómo esa emoción se ha quedado atrapada, porque evidentemente son experiencias traumáticas las que se quedan más atrapadas, pero a la vez que los aceites nos permitan conectar con ellas y por tanto liberarlas. Otros de mis grandes amores dentro de estos aceites son Juniper y Elemi, que, como decía Mari Carmen, bueno, en el caso suyo fue Copaiba, porque la Copaiba también nos ayuda a liberar miedos ancestrales, pero ¿cómo es posible? Y son varias personas en el equipo las que han experimentado reconciliación en sus linajes. O sea, a mí es que se me rompen los esquemas. Tienes que ver, Rafa, que nosotros también somos 50% hombre y 50% mujer. Y también lo que hay en el exterior es lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Entonces, si hay alguna parte nuestra que está mal con nosotros mismos, digamos, nuestra parte femenina está mal con nuestra parte masculina,
pues hay dentro de nosotros un desajuste que normalmente se va a manifestar en el cuerpo físico con algún tipo de síntoma o enfermedad. Entonces, cuanto más regulado tengamos eso, pues mejor será. Y ya si además nos ayuda a mejorar la relación tanto con papá como con mamá, por ejemplo, yo dentro de constelaciones, pues vino un chico una vez a constelar que yo continuamente veía a su madre en la cocina, la típica mujer que está en la cocina porque tiene que estar, porque ese es su sitio, y nadie se preocupa de que para que ese plato llegue a la mesa, primero hay que ir a hacer la compra, hay que preparar la comida, hay que servir la mesa, hay que recoger la mesa, hay que volver a limpiar la cocina. Ese reconocimiento no estaba, y simplemente ponerle al chico una gotita en la muñeca mientras estábamos constelando, todo de pronto a nivel energético empieza a cambiar dentro de la constelación. Es grandioso. Wow. Y sí, y entonces ahí tocaría mencionar de nuevo el tema del alma, y es que como todo tiene un alma, podemos entender que hay desde una dimensión, en realidad solo somos almas interactuando somos un montón de almas, o sea, el suelo tiene alma, nosotros tenemos alma, los aceites tienen alma, todo lo que nos rodea tiene un alma, y desde eso, desde una dimensión todo se ve desde ese lugar. Esto no lo podemos comprender, ¿no? Con nuestro cuerpo físico así tal cual, pero pasa entonces que, bueno, desde la sabiduría iniciática me gustaría dar un aporte que nos puede servir a todos y a todas, que es el desde dónde. El desde dónde de cómo te echas, o sea, puedes experimentar un efecto con los aceites esenciales de una manera u otra, de una manera mucho más integral y amorosa y consciente, puede pasar de cualquier manera, pero cuando hablamos de alma y cuando hablamos de conectar con tu propio ser, te puedes plantear a ti mismo el desde dónde quieres que los aceites esenciales te eduquen a ti sobre el bloqueo que quieras trabajar, o si no sabes que tienes ningún bloqueo, pero por ejemplo usamos LMI, que a mí también me encanta y con el que me ha enseñado muchísimo. Es un embriagador su aroma. Y el desde dónde sería pues mostrarle un respeto, o sea, estos son unos segundos únicamente, pero es al coger el aceite simplemente reconocer su existencia, reconocer a todas esas plantas, a toda esa esencia que está dentro de esta botellita y decirle, te amo, por favor, sana dentro de mí todo lo que, digamos, te acepto dentro de mí, ¿no? Te permito que entregues toda tu luz, todo tu saber en mí. Son solo unos minutos y es cuando te acostumbras lo puedes hacer con la comida, con cualquier otra cosa, pero con los aceites esenciales te da más, o sea, es todo bastante poderoso, porque el efecto, digamos, que afecta enseguida a nivel emocional es una gran transformación cuando empiezas a hacerlo de esa manera y te puedes ahorrar, o sea, eso lo digo, no quiero decir que no vaya a pasar, o sea, esto no previene de crisis de sanación, pero sí que es posible que evite muchas situaciones también, porque con conciencia los procesos de dolor se asimilan diferente. Una de las cosas que yo, desde que empecé con los aceites esenciales, más me maravilló y que considero que es una herramienta poderosísima es como la sanación del hogar. Estaba escuchando y me he dado cuenta que las dos tenéis una hija cada una, o sea, un hijo cada uno, y en vuestro caso será la coincidencia de que las dos son chicas, es decir, mamá es chica y la hija es chica. En el caso de Mari Carmen, la mamá es chica y su hija Carmen también es chica. Con un aceite como, teniendo en cuenta de que tenemos desde el prima de la despertar de la conciencia, la idea de que nuestros hijos nos eligen y nos eligen siendo almas, el trabajo que pueden hacer a lo mejor de reconciliación del linaje y de esas almas que han venido a encontrarse un aceite como el LMI, se me dispara. Es importante para Sara, es importante para Mari Carmen tener a mano un aceite como LMI para que la comunicación y el entendimiento entre madre
y hija, entre alma de madre y alma de hija, se dé a un nivel estratosférico? Me gusta tu pregunta, como se suele decir, porque no la había tenido en cuenta así. No había tenido, como yo supuestamente todavía considero a mi hija una niña, no había valorado esa parte de mujer en ella y entonces no la había relacionado nunca a mi hija con él. Me doy cuenta a partir de ahora, la verdad que sí. Yo también quería compartir que yo el primer día que recibí LMI, yo por supuesto los pedí ambos juntos, Juniper y LMI en el mismo pedido, no podía ir uno sin el otro. Fue muchísima ternura. Es más, yo cuando lo saqué de la cajita, lo cogí y estuve un rato así con él, con una ternura, ya simplemente el frasco daba una ternura y realmente esa es la ternura que nosotros utilizamos cuando hablamos con nuestro hijo. En mi caso yo con mi hija, y cuando hablamos con nuestro hijo es esa misma ternura. Tienes toda la razón, Rafa. Sí, qué interesante, porque también es eso, también me doy cuenta de que el trabajo con los aceites es un trabajo de educación también, educación para nosotros y educación para nuestros hijos, pero para nosotros concretamente, o sea, yo desde mi experiencia, te va educando, conforme los vas usando te das cuenta de los diferentes aportes que puedes ir, o sea, digamos que te va ayudando a desarrollar tu sensibilidad, una sensibilidad bien, digamos, armoniosa con la naturaleza y armoniosa con tu ser. Y eso va dando posibilidades de expandir pues, tus vínculos, tu percepción. O sea, digamos que te va abriendo posibilidades, precisamente ahí entraría abundancia de manera maravillosa, ¿no? Porque abundancia lo que hace es abrirte digamos, el abanico de experiencias, o sea, te permite ver con más claridad qué opciones hay y para tú tomar la decisión, básicamente. Con abundancia he tenido experiencias muy, muy bonitas, sobre todo al principio que lo usé muchísimo y fue bastante fuerte el beneficio que obtuve tanto a nivel económico como a nivel de otras experiencias. Y por parte de mi hija, pues sí, me pasa un poco como cuando son niños, digamos que no puedes conversar. O sea, digamos que es todo más inconsciente, todo es el aprendizaje a través del cuerpo, no tanto a través del diálogo así, o sea, como que no ha habido un diálogo con ella, con mi hija, a través de los aceites, más allá de vamos a usarlos y vamos a experimentarlos y ahora te voy a echar y ahora vas a sentir y bueno, y lo que más he disfrutado con ella en ese sentido ha sido la calidad del contacto ha mejorado. La calidad de nuestro contacto ha mejorado. O sea, el hecho de dejar ese espacio todas las noches para el autocuidado, tanto de ella como mío, es como que nos ha permitido, creo que nos ha dado una nueva estructura desde la cual vivir el amor, ¿no? Cosa que es algo que hay que construirlo, o sea, es todo lo que es a nivel de vínculos, todo se tiene que trabajar, ¿no? Es algo que a veces nos olvidamos, no por el hecho de ser, en este caso, madre e hija, pues obviamente seguro que aquí todas y todos sabéis eso, ¿no? Pero se hace día a día. Entonces los aceites te permiten conocer ese amor de una calidad que yo estoy segura de que a futuro lo vamos a poder conversar, lo vamos a poder, digamos, expandir en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Porque es una calidad que nos conecta a nosotras y lo he vivido mucho así, ¿no? Desde esa relación de amor. A mí me sigue sin entrar después de 3 años usándolo. Primero, lo que percibo, como creo que muchas de vosotras, es que el trabajo es infinito con los aceites. Y pongo un ejemplo. Believe nos puede ir ayudando a subir
en niveles de confianza y seguridad en uno mismo, que yo a veces, cuando alguien me planteaba, no, pero yo soy muy seguro o muy segura de mí mismo, pues yo decía, quizá te lleve Believe a un nivel de seguridad que desconocías que existía o al que desconocías que podías llegar. Que eso, y eso, Believe, porque es muy evidente, pero no sabemos realmente, antes de llegar a nuestras manos, qué puede hacer un aceite por nosotros, ni qué aceite es el que va a hacer eso que deseamos. Fijaros, yo el otro día en casa de Svetlana me quedé muy sorprendido porque Blue Tansy, Tanaceto azul, se quedó pegado a mí, a mi mano. Yo no lo podía soltar, y eso, ya sea con Tanaceto azul o con cualquier otro, a lo mejor os ha pasado o os pasará en un momento determinado, que se quede una botellita de aceite y la mano se cierre y no queráis soltarlo. Yo lo había visto en otras personas, pero en mí no lo había sentido. Con lo cual intuyo que los aceites me seguirán sorprendiendo durante mucho tiempo, con experiencias parecidas. Totalmente, y de hecho lo que no sabemos es las plantas, la función, o sea, digamos que el efecto que las plantas causan en nosotros nos abre muchísimas puertas. O sea, y sobre todo también cuando hay un nivel de conexión con tu propio ser, que tú abres esa puerta, porque no todos tenemos esas experiencias efectivamente, pero también es porque juega un papel muy importante la mentalidad abierta, el vivir desde un nivel más profundo, más conectado, en el que la intuición es tu guía. Entonces, si tú permites, si tú dejas ese espacio para que tu mano pueda cerrarse, por ejemplo, o sea, eso es algo que es intuitivo desde dentro. Entonces, es otro nivel digamos, de relación, ¿no? Es otro nivel de experimentar la vida realmente. O sea, cuando hablamos de los aceites esenciales, se abre la puerta para uno poder encajar su propio mundo interno y todas sus posibilidades que todavía están por descubrir. O sea, todavía tenemos un mundo interior lleno de riqueza, lleno de abundancia, de un montón de cualidades que todavía, digamos, a nivel social no se han reconocido. El ser humano todavía está por explotar, o sea, todavía está por desarrollar toda su magnificencia realmente en cuanto a, pues eso, desde disfrutar lo simple hasta crear lo que se nos ocurra, vivir nuestros sueños. Entonces los aceites esenciales desde ahí lo que nos hacen es un acompañamiento, nos permiten o sea, digamos, vivenciar el acoger nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros bloqueos, esa información negativa que tiene nuestra alma. Nuestra alma es el viajero que lleva acumuladas todas esas experiencias positivas y negativas, y esa información positiva, esa información negativa, tenemos esta vida para transformarla, para observarla, para darnos cuenta de qué es lo que queremos aprender de ella, y los aceites para mí es un lujo. Ya me voy, yo ya encajo o sea, es un lujo porque te acompañan a vivenciar un dolor. O sea, ahora mismo el ser humano ahora mismo tiene tanto bagaje de experiencias difíciles, entre comillas, de sobrellevar, que estamos acostumbrados a mirar a otro lado o a intentar calmarlas con algo momentáneo, pero los aceites esenciales son medicina realmente. O sea, no estamos hablando de algo externo que te tomas y se te quita. O sea, no. Estamos diciendo que cuando nos aplicamos los aceites esenciales, tu cuerpo aprende también. Tu cuerpo aprende, o sea, tu cuerpo, de la información que recibe, digamos que refleja ese cambio de vibración, y conforme te lo vas aplicando, como que vas dándote cuenta de que el cambio que se produce es mucho mayor de lo que esperabas.
Me gusta ese claro ejemplo que estás poniendo, el de cerrar la mano y coger el aceite. Ese es un claro ejemplo de la intuición, de qué realmente tú necesitas y qué tú no necesitas. Entonces, si realmente escuchamos a nuestro interior, es nuestra alma la que nos está diciendo lo que necesitamos, porque nuestro consciente es solo una muy pequeña parte de ese gran inconsciente que tenemos. Y en ese gran inconsciente es donde están todas esas vivencias, todos esos traumas, como decías tú antes al principio, no solamente los vividos por nosotros, sino vividos incluso en vidas pasadas o vividos por nuestros ancestros, y nosotros por lealtad al sistema familiar lo estamos llevando. Si yo constantemente estoy conviviendo con gente que actúan de una forma determinada emocionalmente, yo voy a actuar así también aunque yo no la haya vivido. Por ejemplo, si mi padre le teme a los perros porque de pequeño le mordió un perro, cada vez que yo voy por la acera con mi padre hay un sobresalto en mi padre que yo lo veo constantemente. Entonces llega un punto en el que yo voy sola por la calle y cuando veo un perro salto. A mí jamás me ha mordido un perro, pero esa vivencia que yo he vivido con mi padre es lo que me hace dar ese susto. Y entonces, a nivel emocional, este es un claro ejemplo que he querido mostrar, pero a nivel emocional estamos llevando muchas emociones de vivencia que ni siquiera hemos vivido, pero nuestro consciente no sabe de ese dolor o que esa parte tengo yo que sanarla. ¿Cómo puedo yo saber desde mi consciente que tengo que sanar a que mi padre le mordió un perro, tengo que sanar un miedo? No estoy siendo consciente. Entonces, lo bueno que tienen los aceites es que trabajan a ese nivel inconsciente, nos trabajan esas memorias sin necesidad de saberlas. Entonces, ahí está tu alma hablando, diciéndote, tú necesitas este aceite determinado por el motivo que sea, en la capa que sea, así sea o en el plano físico, en el plano emocional, en el etérico, en el mental o en el plano que sea. El aceite va a cualquier de estos cuerpos a trabajar igualmente. Entonces, la verdad que es una maravilla. También ha hablado antes de Belief. Para mí Belief es uno de los grandes dioses dentro de este campo, porque una de las pautas a seguir para poder estar en conexión con la intuición es la autoestima. La mayoría de nosotros, quien más, quien menos, no lo está haciendo bien o tú eres tonto, calla, siempre algún comentario hemos llevado encima y eso es lo que nos hace bajar la autoestima, no confiar nosotros en nosotros mismos. Entonces eso nos está cerrando muchas puertas, nos está cortando totalmente el diálogo con nuestra alma. Entonces esos pequeños mensajes de tú necesitas cantar, si no lo escuchamos jamás vamos a cantar. Entonces necesitamos confiar en nosotros, en confiar en que ese mensaje, si ha llegado para ti, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Nadie ha vivido lo que yo he vivido, nadie ha sentido lo que yo he sentido. Entonces nadie sabe lo que yo necesito, únicamente mi ser lo sabe. Entonces si aprendemos a conectar con ese ser, con esa intuición que tenemos, entonces podemos estar un poquito más cerca de nosotros mismos y saber nosotros mismos qué necesitamos. Porque yo lo tengo claro, hay aceites que pueden ayudar mucho, pero cada persona seguro que tiene su aceite que le va a ayudar. Porque a mí a lo mejor hay un aceite que me va a ayudar de una forma y ese mismo aceite a Sara le va a ayudar de otra forma o a Rafa le va a ayudar de otra forma. Entonces, yo a lo mejor necesito ese mismo aceite, ponérmelo más aplicaciones que otra persona normal. Entonces está muy bien seguir unas pautas, está muy bien seguir unos ritmos, pero sobre todo dejarnos llevar nosotros por la intuición, o últimamente he visto mucho en el grupo por el testaje. Es muy bueno testar yo qué aceite el que más necesito ahora mismo, porque también eso es muy importante, cómo formula esa pregunta al testaje. Porque tú puedes preguntar, yo necesito aceptación, ¿quién más o quién menos va a necesitar aceptación o alguno que sea así más interesante? Entonces siempre te va a decir que sí. La pregunta correcta sería, ¿ahora mismo este es el que yo necesito?
Porque si tú preguntas, yo necesito este, claro, yo necesito este, sí, te puedo decir a todos que sí, pero lo importante es el que yo más necesito y ahora. La forma en que formules la pregunta a la hora del testaje es muy, muy importante. Volviendo a lo de la autoestima, como decíamos, para mí, para la autoestima hay grandísimos aceites. Como has dicho, Belief es uno de los súper de botiquín para tenerlo siempre y recomiendo a todo el mundo que alguna vez en su vida que lo pruebe. Pero no obstante, Loyalty para mí también es indispensable para esa autoestima. Release también es muy importante para esa autoestima. Valor también es importante para la autoestima. Incluso Joy también es uno de los que me salen mucho para esa autoestima. El que tú estés alegre, eso te hace como confiar más en ti, también lo aconsejo dentro de la autoestima. O, por ejemplo, un ciprés, un bergamota. Y además tenemos que el ciprés además nos ayuda con el tema de circulación, o sea, ya podemos trabajar ambas cosas a la vez. Por eso a mí la verdad que los aceites me apasionan, porque los mires por donde los mires te van a estar beneficiando. Y también, sin duda, uno de los que también te ayuda con esa autoestima es Copaiba, porque el miedo a equivocarnos no nos hace confiar en nosotros mismos. Entonces, si empezamos a quitar ese miedo desde el Copaiba, también nos va a subir la autoestima. Súper importante para cualquier ámbito de nuestra vida es que esa autoestima la tengamos bien. Recuerdo haber utilizado en un baño con la Copaiba diluida en el agua de la bañera y haber salido también muy reforzado. Hay muchas maneras, como sabéis, de utilizar los aceites. No perdamos de vista la del baño en agua templada, lógicamente, porque va a entrar por todos los poros de nuestra piel y va a hacer un trabajo bestial. Vale. Yo cuando planteé esto me doy cuenta de que, bueno, esto era un regalo que queríamos hacer también al equipo, pero con una doble intención, con la de regalar, pero también con la de despertar los potenciales de todas las personas, terapeutas y no, que hay aquí en el equipo realizando este viaje que yo llamo de sanación colectiva. Quisiera abrir este camino para que todas las personas, que me consta que sois muchas, que podéis aportar vuestros propios testimonios, vuestras experiencias en vuestras propias investigaciones. Lo sé que lo estáis haciendo en parte, pero sé que podemos compartir todos esos viajes de autosanación y es muy importante que lo hagamos. Y en ese yo no querría alargar mucho más este Zoom, creo que por eso esto es una semillita, además de muchas otras cosas, es una semillita, pero Sara se había ofrecido a hacernos un regalito. ¿Es cierto, Sara? Pues sí, quería que hiciésemos una pequeña meditación de 5 minutos que va a ser una sanación del alma. Vamos a pedir permiso si os parece bien. Y bueno, con la conciencia un poco de aportar gratitud, ¿no? La gratitud hacia los aceites esenciales y también para dar una pequeña muestra de lo que sería el trabajo de los aceites esenciales y el espíritu. Porque el espíritu es algo que podemos acceder al espíritu a través de los aceites esenciales, porque el olor es una puerta desde la cual conectarnos con ese sentimiento único, con ese principio puro, con ese vacío. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Simplemente vamos a conectar con ese campo y bueno, centrarnos en el agradecer a los aceites. Podemos primero echarnos, o sea, cada una, yo tengo aquí abundancia. Os las echáis en las muñecas o en el tercer ojo.
Y vamos simplemente a agradecer, a pedir permiso para que ese aroma entre a través de nosotros. Y cuando lo sintáis, pues vais cerrando los ojos. Vamos a estar 5 minutitos. Vamos a acceder al campo cuántico, un espacio de sanación para recibir las bendiciones. Vamos a sentir la tierra debajo de nosotros, nuestra madre tierra. Y de ahí podemos sentir un hilo, un canal que nos atraviesa y nos conecta con el cielo.
Y vamos a sentir el punto de luz que regresa del cielo por nuestra cabeza, baja nuestro corazón y desde el centro de la tierra regresa a nosotros ese hilo de luz, terminando en nuestro corazón. Y procuremos respirar, hacer una respiración profunda, volviendo a este espacio. Y quiero dejar un último mensajito para que recordemos que todo lo que aparece en nuestra vida, todos los pensamientos que generamos a lo largo de nuestro día, tienen, digamos que se van acumulando y van finalmente materializando nuestra experiencia. Y desde la ley de la atracción, por ejemplo, que es una gran verdad, es muy importante reconocer que el autocuidado, las medicinas de calidad, todo esto nos permite tener un estado de felicidad todo lo que sea un estado de felicidad garantiza todo lo bueno en nuestra vida. No nos han dicho que la felicidad es algo básico para que el ser humano despliegue todo su potencial. Y es muy importante que lo reconozcamos, porque un estado de tranquilidad, un estado de alta vibración, un estado de felicidad, un estado de perdón, con forgiveness, o sea, todo lo que nos pueda ayudar a mantener un estado de vibración alto, automáticamente permite que nosotros atraigamos a nuestra vida más beneficio, más luz, es que somos todos uno. Entonces, en cuando estemos vibrando alto, cuando cada uno vibra alto en su vida, aparece mayor riqueza. Entonces, los aceites forman parte de esa riqueza de nuestra vida. Me parece que lo más importante es recordar ese agradecimiento todos los días. Y deseo que así sea, ¿no? Que podamos reconocerlo cada día. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, gracias a Mari Carmen, gracias a este regalo que nos ha caído del cielo y que ha caído precisamente en nuestras manos. Dejémosle trabajar, como decía Gary Young, ellos son inteligentes, saben lo que tienen que hacer, usémoslos para nuestro mayor bien, individual y colectivo. Un beso a todas muy grande y continuamos nuestro camino. Gracias de corazón. Acercarme a todas y a todos. Chao, chao.